En esta ocasión, Julián Gabarre nos va a analizar la cara de Pep Guardiola. La imaginación, vemos aquí, es buena, es notable, tiene imaginación. Nosotros no estamos en la final de la Champions. Lo que he leído esta semana en Madrid, que ya están en la final de la Champions, no solo no están en la final de la Champions, ya la han ganado. Cuando está al máximo de presión quiero decir que le están dando, pues puede salir de una manera desmedida. En esta sala, él es el puto jefe, el puto amo, es el que más sabe del mundo. Yo no quiero ni competir ni un instante. Pero luego después también aquí aparece el hoyito famoso, el mismo hoyito que tiene Mourinho, que esto también le hace un poco más seguro de sí mismo que Mourinho, pero no tampoco la alegría de la huerta. Él me conoce y yo lo conozco. Pero el perfil, si lo comparamos con el de Mourinho, es más inclinado. Aquí la estrategia y el ataque están de una manera equilibrados. Los 11 van a correr hacia adelante, los 11 van a correr hacia detrás. Y la capacidad para ver y dar soluciones globales de lo que está pasando y enterarse de lo que está pasando en el campo, en este caso es aceptable, pero no es alta. Yo amo tener el balón, lo amo. A tener el balón para generar 2 ocasiones de gol, esto no es posición de balón, esto es una castaña. Pero es muy buen didacta. Es filósofo. El filósofo. Equilibrado, con aceptable seguridad de sí mismo y con cierta capacidad de respuesta. Así es Pep Guardiola, el técnico del Bayern de Múnich. Nos vemos la próxima semana. Un saludo.